¿Qué les preparamos para ver hoy? Vamos a hacer un repaso con ejercicios de los de tres temas que son los últimos que estuvieron viendo todos, ¿sí? Funciones compuestas, homogéneas e implícitas. Entonces, para verlo, lo que les hice es traje 13 ejercicios que fuimos viendo durante la clase, ¿sí? Entonces los volvemos a retomar, algunos les van a resultar sencillos, pero la idea es retomando todos los conceptos y ver que los hayan cerrado, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con función compuesta. Y el ejemplo más sencillo con el que empezamos a presentarles el tema. Supónganse que nosotros tenemos esta función compuesta z, que es x al cuadrado por y menos y al cuadrado, que a su vez me dicen que x es una función de t, que x es igual a seno de t, y que y es una función de t, e a la t. Y me piden que halle la derivada de z con respecto a t, este diferencial de z con respecto al diferencial de t, en el punto t igual a 0. Cuando me plantean este problema, nosotros lo que tenemos es una función compuesta. ¿Compuesta en qué? Lo que estamos componiendo, ¿qué es? Es esta función z, ¿sí? En donde a su vez las variables x e y que aparecen acá son otras dos funciones. ¿Está bien? Para conocer cuál es la derivada de z con respecto a t, en este caso tan sencillo que tenemos acá, una posibilidad es reemplazar en donde tengo a x por seno de t y reemplazar en donde tengo a y por d e a la t. Pero no es lo que nosotros queremos ver. El concepto que nosotros les queremos presentar acá en análisis 2 es justamente el de obtener esta derivada de z con respecto a t sin reemplazar y aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Eso es fundamental, porque el concepto que nosotros queremos que aprendan ustedes es este, justamente, el de regla de la cadena. Una forma de hallar esta expresión de la derivada de z con respecto a t como regla de la cadena es plantear este árbol que está acá de dependencia entre cada una de las variables, ¿sí? Entonces lo que nosotros decimos es z depende de x y de y a su vez x e y dependen de t. ¿Está bien? Y planteo este árbol. Con este árbol nosotros lo que podemos empezar a ver es cómo impacta cualquier variación de t en z. Y lo que vemos es que t influye en z en este camino, que es a través de x, y en este camino, que es a través de y. Por lo tanto, para calcular cómo se modifica z ante modificaciones infinitesimales de t, lo que voy a hacer es analizar esos dos caminos. ¿Y qué es lo que voy haciendo? Para calcular cómo influye t a través de este camino que es x, lo que hago es la derivada de z con respecto a x, o f le puse acá, por la derivada de x con respecto a t. Y lo mismo en esta otra rama, la derivada de y con respecto a x por la derivada de y con respecto a t. Esta expresión que está acá es la que nosotros conocemos como derivación de funciones compuestas, en donde sin conocer exactamente la función, yo ya expreso cómo es la variación de z con respecto a t si alguien me dice que z depende directamente de x y de y que x e y dependen a su vez de t. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hacemos siempre cuando calculamos derivadas de funciones compuestas, lo que fueron haciendo ustedes en estas semanas que lo fueron trabajando, es hallar esta expresión. Y una vez que la hallan, empiezan a calcular las derivadas parcial en este caso o las derivadas total en este caso. ¿Está bien? Entonces, la derivada de f o de z, ¿sí? Distinto. De f con respecto a x es, derivo esto acá con respecto a x manteniendo ahí constante. Entonces me queda 2xy por la derivada de x con respecto a t. La derivada de seno de t me queda coseno de t. Por lo tanto ya hallé mi primera rama. Esta rama que está acá, chicos, lo que me está diciendo es cómo se modifica z cuando modifico t, ¿sí? Y solo averiguo este camino a través de la variable x. Ahora, ¿qué me pasa con la otra variación? ¿Cómo se modifica z a través de y? Bueno, para eso tengo esta otra expresión que está acá y hago la derivada de z con respecto a y, que es una expresión sencilla, es un polinomio para derivar sencillo, que me queda x cuadrado menos 2y, por la derivada de y con respecto a t, que como y es igual a e a la t, la derivada de y me queda e a la t. ¿Está bien? Entonces yo acá hallé la expresión de z con respecto a t expresada en cualquier punto, pero a mí no me piden en cualquier punto, sino que me dicen que t vale 0. Por lo tanto, lo que nosotros averiguamos acá es
Si t vale 0, mi función x, que es seno de t, evaluada en el 0, me da justamente x igual a 0. Mi función y, cuando t vale 0, es e a la 0, me da 1. Por lo tanto, cuando t vale 0, x vale 0 y y vale 1. Por eso, en este caso que me están pidiendo la derivada de z con respecto a t, evaluada cuando t es igual a 0, me queda directamente menos 2, ¿sí? Porque lo que hice es reemplazar directamente acá. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera derivada, la más sencilla con la que empezamos a presentar función compuesta. Puede empezar el árbol que les presenté recién, se puede ir complejizando y las relaciones entre las variables pueden estar, según qué modelo esté analizando, mezcladas todas con todo. Entonces nosotros la idea es que en análisis 2 ustedes chicos terminen sabiendo derivar funciones compuestas de cualquier estilo. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta que tengo acá, tengo una variable w que depende de dos variables, igual que antes, de x y de y. X depende solo de t, pero fíjense que y depende tanto de x como de t. Por lo tanto, cuando armo mi árbol, ¿qué me está pasando? W depende de x y a su vez x depende de t. Esta es mi primera rama. Para calcular esta rama y calcular la derivada, lo que hago es derivada de w con respecto a x, que es esta expresión que está acá, por la derivada de x con respecto a t. Pero yo también sé que y, por esta expresión que está acá, y depende de x y depende de t directamente. Por lo tanto, fíjense que las ramas, en vez de quedarme solo dos ramas, t influye en w a lo largo de tres caminos. Y un camino es este que se abre acá, que fíjense que ya la expresión me empieza a cambiar y tengo más productos. Pero ahí es donde uno tiene que empezar a detectar bien qué relaciones voy teniendo entre una variable y la otra y armar tranquilamente la expresión, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué me queda? La derivada de w con respecto a y, que es esta derivada parcial, por la derivada parcial de y con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t. Esta expresión que está acá en el medio, lo que me calculo es cómo influye t a través de este camino que está acá, de esta rama. Me falta averiguar la tercera rama, que no es ni más ni menos que la derivada parcial de w con respecto a y la derivada parcial de y con respecto a t. Una vez que hallé esta expresión, digo, en funciones compuestas, nuestro foco está puesto en que hallen bien esta expresión. Luego, lo único que tienen que hacer, si esta expresión ya está bien hallada, es calcular bien las derivadas parciales, ¿sí? Que es lo que aprendimos al comienzo, ¿sí? En las clases atrás, y calcular derivadas inclusive de análisis 1, como esta derivada de x con respecto a t, ¿sí? Entonces acá ya no hay mucha complejidad porque las funciones w, x e y son funciones muy sencillas, entonces las derivadas las calculan en general sin problemas, ¿sí? Por eso no se las recalco acá como son, porque la complejidad acá es hallar esta expresión. Una vez que hallé la derivada de w con respecto a t y hallé mi expresión, en general, si es posible, y en este caso es posible, si me están pidiendo la derivada de w con respecto a t, y yo sé que w a la larga depende solo de t, en mi expresión final voy a querer tener una expresión que solo dependa de t. Entonces uno trata, siempre que se puede y se tenga la información, de reemplazar y que mi expresión de derivada de w con respecto a t me quede todo el tiempo con respecto a t. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, si no, vayan cortándome si ven que algo no se entiende, más que nada de la nomenclatura. El contenido calculo que más o menos sí, porque sé que es lo que estuvieron viendo. En el ejemplo 3, ahora acá ya empecé a tener la variable w ya no depende solo de tres variables, sino solo de dos variables, sino que depende de tres. Y a su vez, fíjense que ¿qué me empezó a pasar acá? Y, igual que antes, depende de x, ¿sí? Que es esta rama que está acá, y depende de t. Entonces puse estas dos ramas que están acá. Z depende solo de x. ¿Está bien? Entonces por eso, fíjense que a z ya no la puse como que depende de x y de t directamente, pero z indirectamente depende de t. Entonces fíjense que complejicé un poco la función compuesta que tenía antes. Pero a la larga es lo mismo, ¿sí? Si yo planteo bien mi árbol, fíjense que tengo 4 caminos
por los que t impacta en w. Y yo acá tengo 4 sumandos. Son los 4 sumandos que voy a ir teniendo. En el primero hago la derivada de w con respecto a x, la derivada de x con respecto a t, que ya lo hicimos antes. En el segundo, la derivada de w con respecto a y, la derivada de y con respecto a x y la derivada de x con respecto a t. Esta es la segunda rama que veo acá. La tercera rama, la derivada de w con respecto a y, la derivada de y con respecto a t, esta que está acá. Y por último, en la última lo que yo voy teniendo es la derivada de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a x y la derivada de x con respecto a t, ¿sí? Entonces fíjense que aunque en esta expresión de z no aparezca t, obviamente como yo sé que t se introduce a través de x, implícitamente está metida ahí, ¿está bien? Está subyacente ahí en esa expresión. Entonces no tengo que perder de vista esta parte que está acá, ¿sí? Que es a veces uno cuando las empieza a plantear uno pierde de vista, dice, bueno, acá en z no aparece t, no la expreso, ¿está bien? Entonces por eso se los puse el ejemplo, ¿sí? Y después lo mismo que antes. Las derivadas son funciones re sencillas, van derivando ustedes y en este caso yo ya para que no nos quede una expresión enorme no lo reemplacé, pero acá podría sin problema, en donde tengo todos lados donde tengo y, lo voy a reemplazar por 6x cuadrado t y después reemplazar siempre a la larga, voy a poder llegar a una expresión en donde me quede todo en función de t, ¿está bien? Que eso sería lo más prolijo para que nos quede. Bueno, hasta acá todo lo que vimos nosotros de función compuesta. Ahora vamos a pasar a repasar lo que es función homogénea y después implícitas. Y dentro de implícitas vamos a volver a retomar compuestas porque aparece también. ¿Está bien? No, esperen. Me quedo así. Está bien. Acá. ¿Está bien? ¿Hasta acá ninguna duda, chicos? Perfecto. Ahora, con respecto a funciones homogéneas, yo les traje 2 ejemplos, pero para cerrar lo crucial, lo más clave que esperamos que sepan de funciones homogéneas. ¿Qué conceptos vimos nosotros de funciones homogéneas? Por un lado, ¿cómo chequeamos que una función es homogénea o no? Y para chequear que una función es homogénea o no, teníamos 2 formas. O por la definición, ¿sí? Y hacíamos esta expresión que está acá y decíamos, bueno, si la función y el argumento tengo lambda por x y lambda por y, proporcionalmente, ¿sí? Modifico ambas variables y veo si esa expresión, cuando esta función que está acá, en vez de evaluarla en x y, la evalúo en lambda por x y en lambda por y, veo si llega una expresión de este estilo, en donde tengo lambda elevado a algún número, que se va a hacer el grado de homogeneidad, por la función. Y fíjense que acá no tuve ningún problema, que me fue quedando. Donde tenía x, puse lambda x, y donde tenía y, lambda y. Fui reemplazando y llegué, una vez que trabajé, a esta expresión que está acá. Esta función, evaluada en lambda por x y en lambda por y, me está quedando de esta forma. Lambda por la función. Por lo tanto, yo verifico y demuestro de esta forma que mi función f de x y que me dan acá, 2x más y más 3 raíz de x y, es una función homogénea y el grado de homogeneidad es 1 porque el lambda, que está acá, me aparece elevado a la 1. ¿Está bien? Cualquier función homogénea va a verificar, y de hecho es una condición necesaria y suficiente para que sea homogénea, va a verificar este teorema de Euler. Por lo tanto, a veces, indistintamente, vamos a usar o la definición de homogeneidad o el teorema de Euler, que a veces lo vamos a aplicar. Por lo tanto, los dos conceptos son importantes en homogéneas, por eso les puse los dos. ¿Cuál es la tesis del teorema de Euler? El teorema de Euler lo que me plantea es, si tengo esta función f de x y, que es homogénea de grado n, esta función, la función f de x y, lo que va a verificar es esto, que x por la derivada de la función con respecto a x más y por la derivada de la función con respecto a y es igual al grado de homogeneidad por la función. Entonces chequémoslo en esta función que está acá. Nosotros si hacemos la derivada de f con respecto a x, tenemos esta expresión que está acá, ¿sí? Y si hacemos la derivada de f con respecto a y, tenemos esta otra expresión que está acá, que también son polinomios y con raíces al cuadrado. Practíquenlas ustedes, digo, pues derivadas parciales lo empezamos a ver en análisis 2,
pero no hay ninguna complejidad en las derivadas parciales estas, ¿sí? Entonces yo calculo mis dos derivadas parciales, vengo y aplico la tesis de Euler, porque yo sé, ¿sí?, que esta función ya es homogénea. Entonces hago x por f' de x, que es este primer paréntesis, más y por este otro segundo paréntesis, que es f' de y. Una vez que hago estas expresiones, si lo voy trabajando, ¿sí?, y acá lo fuimos trabajando un poco, a lo que llego es justamente a que 1 es igual a la función. Por lo tanto, este 1 que está acá es el que me representa el grado de homogeneidad según Euler. Y por lo tanto, en este caso, chequeé y verifiqué que esta función también es homogénea. Obviamente ya lo había chequeado antes, pero con Euler verifiqué que es homogénea de grado 1. Es decir, esta función homogénea de grado 1 verifica Euler, ¿sí?, como tiene que ser. ¿Está bien? De cualquiera de las dos formas, nos sirve a nosotros chequear que es homogénea, pero según el caso o el problema que se nos presente, a veces nos conviene usar una o la otra definición. Por lo tanto, fundamental que sepan las dos, ¿sí?, que no se queden con una porque les resulta más fácil derivar y no entendieron la de definición. ¿Está bien? Sepan las dos, entiendan aplicarlas las dos y las usan según la necesidad. ¿Está bien esto? ¿Qué otra cosa vimos nosotros con funciones homogéneas? Una de la aplicación económica de funciones homogéneas, aparte de relacionar el coeficiente y el grado de homogeneidad con el rendimiento de escala de la función, en las funciones de producción, principalmente nosotros sacamos lo que denominamos trayectoria de expansión, que me va determinando todos esos puntos en donde voy maximizando mi producción sujeto a un costo determinado, o minimizo mi costo sujeto a una producción determinada. ¿Está bien? ¿Cómo la calculábamos? ¿Cómo calculamos esta trayectoria de expansión o senda de expansión? Yo acá se los resumí en el sentido de que a veces se mezclan la tasa de sustitución técnica con la trayectoria de expansión. Si bien están relacionados los dos conceptos, son dos cosas distintas. ¿Está bien? Entonces yo acá les planteé un ejemplo en donde tengo esta función de producción, que es 3x1 por x2, ¿sí? Mis insumos, mis factores de producción, ¿sí?, son x1 y x2 genéricos. El precio del factor 1 es 3 y el precio del factor 2 es 4. Para determinar la trayectoria de expansión, la ecuación que nosotros usamos es que la tasa de sustitución técnica de x2 por x1 es igual al cociente de los precios, pero cualquier cociente de precios, puedo poner P sub 1 arriba o P sub 2, no es indistinto. Si yo hago la tasa de sustitución técnica de x2 por x1, para hallar la trayectoria de expansión lo tengo que igualar a P sub 1 sobre P sub 2, ¿sí? Eso es fundamental, ¿está bien? Porque no es indistinto. ¿Por qué? La tasa de sustitución de x2 por x1, ¿qué me representa? Me representa cuántas unidades de x2 necesito para reemplazar una unidad de x1 y que la producción se mantenga constante. ¿Está bien? Si yo en cambio hubiera tenido la tasa de sustitución de x1 por x2, tenía algo muy parecido, pero en realidad lo que estaba averiguando ahí es cuánto estoy necesitando de x1 para reemplazar una unidad de x2. ¿Está bien? Entonces, obviamente, para hallar la trayectoria de expansión o la senda de expansión, no es lo mismo igualar a cualquier cociente de precios. Tengo que ser coherente con qué tasa de sustitución estoy calculando. ¿Está bien? En general, uno lo que calcula es la tasa de sustitución técnica de x2 por x1, ¿sí?, en los ejemplos, pero es indistinto, ¿sí? ¿Cómo se calcula la tasa de sustitución técnica de x2 por x1? Es el cociente entre las productividades marginales, que lo vieron ya bastantes clases atrás, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de sustitución técnica de x2 por x1 no es ni más ni menos que la productividad marginal con respecto a x1, que es 3x2, dividido la productividad marginal con respecto a x2, que es 3x1. Esto que está acá, que va a ser x2 sobre x1, me da ni más ni menos que la tasa de sustitución técnica. ¿Ya es mi trayectoria de expansión? No, no es mi trayectoria de expansión. Esto lo que me está dando es ni más ni menos la relación de sustitución entre un insumo con el otro para mantener la producción constante. ¿Está bien? Para cada punto que yo ponga de x1 y x2, la tasa de sustitución lo que me va a decir es cuánto necesito del bien
X2, del insumo, perdón, X2 para reemplazar una unidad del insumo X1 y que la producción se mantenga constante. La senda de expansión lo que me está dando es una trayectoria de infinitos puntos en donde lo que voy teniendo son infinitas optimizaciones, ¿sí? O maximización de la producción o minimización del costo, ¿está bien? Por lo tanto, tengo que hallarla. Y yo ya sé, digo, por la teoría que ustedes vieron, nosotros no lo vamos a ver ahora acá, pero sí lo que estamos igualando con esta trayectoria de expansión, estamos igualando pendientes de curvas, ¿está bien? Y yo igualo la pendiente de isoproducción, ¿sí? O de isocuantas, la igualo, ¿sí? A la pendiente esta de isocostos que está acá. A los efectos prácticos nuestros, nosotros lo único que hacemos es igualar la tasa de sustitución técnica al cociente de precios, precio 1 dividido precio 2. Por lo tanto, esto que les escribí acá en naranja, mi trayectoria de expansión es x2 sobre x1 es igual a 3 cuartos, es decir, x2 es igual a 3 cuartos de x1. Esa es mi trayectoria de expansión. Esto que hay acá arriba es mi tasa de sustitución técnica, que fíjense que pareciera muy parecido, pero porque después lo uso, pero no es lo mismo, son dos conceptos separados. ¿Está bien? Eso les quería remarcar ahora porque uno cuando lo está viendo y justo viene tan pegado a tasa de sustitución técnica es como que pareciera que la senda de expansión es lo mismo, ¿sí? Y en cambio lo que estoy haciendo con la senda de expansión es uso la tasa de sustitución técnica porque justo la tasa de sustitución técnica geométricamente me da la pendiente de una curva. ¿Está bien? La pendiente de una recta, un punto en la curva. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien esto que les dije hasta acá? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, yo si no preguntan nada, sigo. Eh, Espero que estén entendiendo que no sea nada raro de alguna nomenclatura. Pregúntenme si algo planteé distinto de cómo la están viendo en sus cursos. Y por último, lo que queríamos repasar ahora, porque son los 3 temas que los van a usar un montón a lo largo de la carrera, ¿está bien? Y acá es como que en análisis 2 empezamos con la matemática de estos temas y después ya se utilizan y se aplican y la matemática es como que les va a quedar, la usan medio mecánico, ¿está bien? Entonces acá es donde recién empezamos a mostrar la herramienta, ¿sí? Funciones implícitas. De funciones implícitas, chicos, nosotros le dimos medio como que está separado en dos cosas. Por un lado dimos funciones implícitas cuando viene una sola ecuación e implícitamente define una función, una variable en función de las otras o varias ecuaciones. Entonces yo acá primero les puse una y la mencionamos, ¿sí? Solo para refrescar el tema y un ejemplo en donde no da y un ejemplo en el que da. ¿Está bien? Este ejemplo da, ¿sí? Entonces yo tengo esta ecuación f de xy, que es x cuadrado menos 4xy igual a 0, esta función que está acá, se verifica en el punto 1 en cuarto y me están pidiendo que calcule y como función de x. Es decir, yo quiero ver si la variable y es dependiente de la variable x. ¿Está bien? Para eso, nosotros una opción que tenemos es intentar despejar analíticamente, que no siempre lo voy a poder hacer. Entonces, Cauchy-Dini, o el teorema de las funciones implícitas, según como se lo hayan dado, me permite, a través de 3 propiedades, sí. ¿Quieren preguntarme algo? Esperen que voy a mirar por las dudas que me estén preguntando por acá. ¿Se entiende? Ah, bárbaro, chicos. Yo porque no les veo lo que me contestan en... No les veo lo que me contestan en... ¿Cómo se llama? Los escucho re bajito. Esperen que voy a subir acá. No veo lo que me están contestando en los mensajitos. Por eso pregunto y me quedo por la duda que venga algo. ¿Sí? Pregúntenme con el micrófono y cualquier cosa y miro. Si hay dudas, miro en el mensaje. ¿Está bien? Con funciones implícitas. Cuando tengo una sola ecuación, yo lo primero que les planteo, lo primero que planteamos todos es, tengo una sola ecuación. Si tengo una sola ecuación, matemáticamente, chicos, y ya es medio sentido común también, no solo matemático, es que uno dice, bueno, si tengo una sola ecuación, voy a poder tener una variable dependiente y el resto de todas las variables que aparezcan en la ecuación van a ser independientes. Por lo tanto, lo que yo siempre les insisto a todos es, bueno, la cantidad de ecuaciones me va a decir cuántas variables voy a poder tener como variables dependientes o endógenas. En este caso tengo una sola ecuación, por lo tanto puede ser que
esta ecuación me defina a y como función de x o me defina a x como función de y. Tendré que averiguarlo. Nosotros averiguamos el caso de y como función de x. Para averiguar si defino a y como función de x, utilizo el teorema de la función implícita o Cauchy-Dini. Y el teorema se me plantea con 3 puntos. El primero es ver si hay algún punto donde se verifique la función. Que en este caso sí, el punto me lo dan, y en el punto, cuando x vale 1 y y vale un cuarto, se verifica la ecuación. Después, ¿qué más tengo que analizar? Que las derivadas parciales de esta f grande que está acá, la que yo definí acá, ¿sí? Porque en general siempre la llamamos así en los libros, pero digo, está bueno uno decir a qué me estoy refiriendo con f grande. Las derivadas parciales de esta f grande, con respecto a todas las variables que aparecen, tienen que existir y ser continuas en el entorno de ese punto. En este caso, recontra continuas, y en el entorno del punto más, ¿sí? Y por otro lado, tengo que averiguar si la derivada parcial de la f grande con respecto a mis variables dependientes es distinta de cero, que en este caso tengo una sola variable dependiente, entonces tengo que averiguar si esta derivada parcial con respecto a y me da distinto de cero, que en este caso me quedó menos 4, por lo tanto se cumplen las 3 condiciones de Cauchy-Dini. ¿Y cómo calculo la derivada de y con respecto a x? ¿Puedo despejar abiertamente acá y como función de x? Y sí, podría despejar, chicos, acá, ¿sí? Y la tengo solo metida acá. Podría despejar y ver y chequear que me quede esto. Pero a los efectos nuestros la calculamos con la fórmula que me da el teorema de Cauchy-Dini. Y nuestro objetivo en análisis 2 no es que despejen y me calculen la derivada, sino que planteen esta fórmula, en donde lo que yo hago es menos la derivada parcial con respecto a la independiente dividido la derivada parcial con respecto a la dependiente, ¿sí? Y acá me quedó que la derivada parcial de y con respecto a x en el punto x0 igual a 1 me queda igual a un cuarto, ¿sí? Y las derivadas son sencillas, no hay mucho para mostrarles acá. ¿Está bien? Lo mismo, acá no le sumo nada más que un caso en donde no se da. Tengo esta función, esta ecuación que está acá. Para averiguar si existe, me preguntan si existe y como función de x en el entorno del punto 2, 0. Bueno, averiguo si existe la función evaluada en el punto, si existen las derivadas parciales que existen en el entorno al punto y son continuas, pero cuando calculo la derivada de la f grande con respecto a y, me queda 0. Por lo tanto, lo que yo veo es que no se cumple el teorema de la función implícita o el teorema de Cauchy-Dini. No puedo definir de esta ecuación que está acá, no puedo definir a y como función de x. ¿Está bien? Esa sería la idea. En el entorno del punto 2, 0. En otro punto quizás sí la puedo definir. Eso, ojo. El teorema de Cauchy-Dini siempre analiza en el entorno a un punto. ¿En el entorno a qué punto? En el punto donde se verifique esta ecuación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tenemos acá? En este caso, tengo esta función que está acá, y fíjense que es lo único que cambié yo acá de la anterior. Sigo teniendo una sola ecuación. Por lo tanto, como les dije antes, y siempre se los remarco, digo, para que no se mareen cuando vean cosas, digo, tengo una sola ecuación, una sola va a ser la variable dependiente que voy a poder tener. Por ejemplo, mi variable dependiente podría ser z en función de x y de y, y quiero averiguar estas dos derivadas parciales. ¿Cómo calculo cómo veo si puedo calcular estas derivadas parciales? Bueno, tengo que evaluar si existe la función evaluada en el punto, la f grande si evaluada en el 1, 1, 0, que es el punto, si existen las derivadas parciales, ¿sí? Y acá, acá. Esta no me aparecía las 3 derivadas parciales tienen que existir y ser continuas en el entorno a un punto. Y por otro lado, si la derivada parcial con respecto a z, ¿sí? Tiene que ser distinta de 0. Que en este caso, fíjense, que z es la variable dependiente, me quedó distinto de 0, por lo tanto, como se cumplieron estos 3 puntos, se cumple Cauchy-Dini, o el teorema de la función implícita, como lo hayan llamado en sus cursos, puedo aplicar las fórmulas de la derivada de z con respecto a x y de z con respecto a y. ¿Está bien? Y en este caso una me quedó 0 y la otra menos 3. ¿Puede quedar cualquier valor? Sí, cualquier valor. Pero lo que me dice Cauchy-Dini es, existe y te doy la forma en que los podés calcular. Y fíjense
que yo no tengo ni idea cómo es la forma, cómo es z en función de x. No la tengo despejada, no la puedo despejar. Y Collidini tampoco me dice cómo es esa forma. Pero lo bueno de Collidini es, lo que me asegura Collidini es, existe esa función y existen, y las derivadas parciales me da la forma de calcularlas. Entonces, a los efectos nuestros para analizar cualquier modelo, ya con tener los valores de las derivadas, tenemos bastante información sobre el modelo, ¿sí? Cómo se comporta esta variable z con respecto a modificaciones de x y de y, ¿sí? Eso es lo importante de funciones implícitas. El mismo tema, pero digo, ¿dónde se les puede presentar a ustedes lo de funciones implícitas? Que se me presente, ¿sí? Esta es la función de producción, ¿sí? Como vimos antes, en el ejemplo anterior de compuestas, la función de producción que yo tenía dependía, estaba explicitado como dependía de los insumos x1 y x2. En este caso, la función de producción, que es esta p que está acá, no sé cómo depende del insumo A y del insumo B. La relación me la da esta ecuación. Es decir, el modelo está presentado con una ecuación. Si el modelo está presentado con una ecuación, va a ser muy difícil que yo pueda despejar. De hecho, fíjense, despejar P de acá para hacer que P sea una función de A y de B, ¿puedo hacerlo rápidamente? Y no, está bien, no tengo manera de despejar, salvo a través de algún algoritmo, está bien, pero no analíticamente. Para estos casos, el teorema de Collidini me salva. Entonces, si yo tengo esta ecuación, lo que estoy diciendo es, bueno, considero que tengo esta función f grande, como la llamábamos antes, que depende de P, de A y de B, y que está igualado a 0. Si se cumple Collidini, ¿sí? Yo considero que se cumpla Collidini en el sentido de que exista un punto, ¿sí? Que exista un punto A, B y P, que verifique esa ecuación. Las derivadas parciales con respecto a las tres variables tienen que existir y ser continuas en el entorno a un punto, y a su vez la derivada de f con respecto a p tendría que ser distinto de 0, ¿sí? Si se cumplen esas tres condiciones, que yo en este caso las puedo chequear, no tengo el punto en donde se verifica la ecuación, pero digo, considero que se cumplen, yo puedo aplicar Collidini y calcular lo que me están pidiendo acá, que es hallar las productividades marginales, que no es ni más ni menos que las derivadas de P del producto con respecto al insumo A, ¿sí? O la cantidad la cantidad que consuma del insumo A y la producción que tenga con respecto al insumo B, ¿sí? Tengo mis dos productividades marginales. Las productividades marginales, chicos, una forma que tienen para calcularla es, si tuvieran la expresión de P en función de A y de B, la hallan como hallamos al comienzo las derivadas parciales. Pero ustedes acá no lo tienen. Entonces, sí o sí, tienen que caer en funciones implícitas. Entonces, la derivada de P con respecto a, por el teorema de si considero que se cumplen las condiciones de Collidini, puse acá que son ni más ni menos que esas tres condiciones que vimos antes, es hallar este cociente que está acá, menos f de A dividido f de P. F', ¿sí? Estoy considerando como que es la derivada de esto acá. Y la derivada de P con respecto a B es menos f' de B con respecto a f' de P. ¿Está bien? Las derivadas acá no hay ningún problema, ¿sí? La f' de A, ¿cómo la calculo? Vengo a esta función que tengo acá y derivo, como siempre, tengo una función que depende de tres variables y hago una derivada parcial. ¿Qué significa? Que P y B las considero como constantes, así que cuando vengo y derivo acá, me queda 8 por A menos 5, que es esto que está acá, es la derivada de F con respecto a A. Para averiguar la derivada de todo esto con respecto a P, es 32P menos 1, que es esto que está acá. Y de la misma forma, la derivada de P con respecto a B, o la productividad marginal con respecto a B. ¿Está bien? Y una vez que ya tengo las productividades marginales, la tasa de sustitución técnica es anecdótica a los efectos de estos temas, ¿sí? Porque no es ni más ni menos que el cociente entre estas productividades marginales, ¿sí? Pero acá lo que les quería mostrar es cómo se les puede presentar a ustedes estas ecuaciones implícitas, estas ecuaciones que representan funciones dadas en forma implícita. ¿Está bien? Ahora, el otro tema que yo les dije que nos falta ver de implícitas es cuando en vez de tener una sola ecuación implícita tengo más de una ecuación, tengo un sistema de implícitas, ¿sí? Por ejemplo, 2 o 3 ecuaciones.
Para resolver por Collidini, ¿sí? Y hallar las derivadas parciales cuando tengo sistemas dados en forma implícita, aplicamos la regla de Cramer, que yo acá se las volví a poner, sé que si ya lo vieron el tema, lo tienen claro, digo, pero fundamental acá que para resolver sistemas de implícitas usamos un concepto que vieron en álgebra, que en general ahora no se lo acuerdan, entonces el que no lo recuerda, retómelo el tema, porque acá lo que hacemos es usarlo mecánicamente, ¿está bien? Entonces yo lo que digo es, si tengo este sistema matricial, mis incógnitas son x e y, para averiguar mi incógnita x o mi incógnita y, Cramer lo que me dice es, el valor de x te lo va a dar un cociente entre dos determinantes. ¿Y cómo plantea los determinantes? En el denominador, la matriz del sistema, que es esta ABCD. Y en el numerador, lo que va a poner es, si es mi primer variable, reemplazo la primer columna por el término independiente, EF. Si es mi segunda variable, que es esta que está acá, que corresponde, los coeficientes de acá de la segunda columna corresponden a la segunda variable, reemplazo esa columna por el término independiente. ¿Está bien? Este BD lo reemplacé por EF. Y calculo estos determinantes que están acá. Y hallo estas incógnitas. En álgebra, ustedes las incógnitas eran X e Y. En análisis 2 y en estática comparada, que es el tema que estamos viendo, mis incógnitas son derivadas parciales. ¿Está bien? O derivadas, ¿sí? Con respecto a capas totales. ¿Está bien? Cambian las incógnitas, pero el método es el mismo. Entonces se los traje acá solo porque a veces es como que lo usan mecánico y en realidad, digo, es mecánico, pero es un método que ya vieron, ¿sí? O si no lo vieron, lo reemplaza. Entonces, fíjense, si tengo un sistema de ecuaciones implícitas, lo que estoy teniendo es, en vez de una sola ecuación, tengo dos ecuaciones en este caso. Y tengo f de x y z, que es la primera, es y cuadrado más z cuadrado menos x cuadrado más 4. Es esto que está acá. G de x y z es e a la i menos 1 más x menos z cuadrado. ¿Está bien? Ahí lo que hice es nada más ponerles en contexto a qué llamo f y a qué llamo g. Porque ahora cuando hago las derivadas, si no, no se sabe. Para que este sistema de ecuaciones implícitas me defina a y como función de x y a z como función de x, fíjense, tengo dos ecuaciones, por lo tanto voy a tener dos variables dependientes como función de la otra. Está bien, independiente, que en este caso es solo una, x. Por lo tanto, para que se cumpla eso, ¿qué me tiene que pasar? Tiene que existir un punto en donde se verifiquen las dos ecuaciones. Entonces, en el 3, 1, 2 se verifican las dos ecuaciones. Las derivadas parciales, todas, tienen que existir y ser continuas. Existen y son continuas alrededor del 3, 1, 2. ¿Y qué más me piden? Que el determinante jacobiano, que ¿qué es el determinante jacobiano? Chicos, lo que definimos nosotros como determinante jacobiano es una matriz en donde tengo las derivadas primeras con respecto a las variables dependientes, que en este caso son y z. Que el determinante jacobiano me quede distinto de 0. Y esto es lo que planteo acá. Por lo tanto, como se verificaron estas tres cosas, se cumple el teorema de Collidini y puedo expresar a y como función de x y a z como función de x. Y a su vez, las derivadas totales, en este caso no son parciales porque y solo depende de una variable que es x y z depende solo de una variable que es x. Estas dos derivadas las puedo calcular con Cramer con este cociente que está acá. Y lo puedo hacer mecánico, como en este ejemplo que te estoy presentando acá, o lo puedo hacer diferenciando todo el sistema y despacio ir llegando a esta expresión, que es lo que vamos a hacer en el ejemplo siguiente. Pero como en algunos cursos lo ven ya mecánico, yo se los planteo acá que de las dos formas es correcto matemáticamente. Ahora, la derivada de y con respecto a x es en el denominador siempre el determinante de la matriz jacobiana, que lo calculé antes. Y en el numerador lo que voy a tener es que si tengo la derivada de y con respecto a x, que era el primer elemento, la primera columna la reemplazo por el término independiente. Y en este caso la segunda columna, ¿sí?, la reemplazo por el término independiente. ¿Está bien? Y el menos acá se introdujo dentro del determinante o podría estar afuera. Es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto acá lo que hice es incorporé a lo que vimos antes de funciones implícitas un sistema. ¿Qué otra forma? ¿Cómo podemos
¿O cómo se me puede presentar esto? De implícitas con compuestas. Este es el ejemplo que les quiero plantear y plantearlo del sistema de implícitas diferenciando todo. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? A ver, ¿se entiende, Marvel? Sigo acá. Este es el ejemplo en donde uso un poco lo que vimos en compuestas, un poco lo que vimos en implícitas con sistemas. Pero miren cómo se los planteo en la resolución, sin hacerlo mecánico, la resolución de sistemas, ¿sí? Que es otra forma viable de resolver lo mismo. Y como lo van a ver, digo, lo de sistemas de implícitas se ve infinitamente en un montón de materias más. Digo, está bueno ir viendo distintas formas de resolverlo, que a la larga es lo mismo, ¿sí? Yo tengo esta función de demanda que depende de los precios del bien 1 y el precio del bien 2. Y a su vez, los precios están relacionados entre sí y dependen del tiempo a través de este sistema de ecuaciones. Me dicen que halle la derivada de la demanda con respecto al tiempo. Para hallar la derivada de la demanda con respecto al tiempo, lo primero que tengo que visualizar acá es que tengo una función compuesta. ¿Qué me está pasando? La demanda depende del precio 1 y del precio 2 y los precios a su vez dependen del tiempo. Por lo tanto, la derivada de la demanda con respecto al tiempo, ¿cómo lo puedo calcular? Como vimos al comienzo cuando vimos funciones compuestas, yo sé que es la derivada parcial de la demanda con respecto al precio 1 por la derivada del precio 1 con respecto al tiempo. Esa es la primera rama. La segunda rama, la derivada de la demanda con respecto al precio 2 por la derivada del precio 2 con respecto al tiempo. Esta expresión la hallo porque sé que tengo una función compuesta, en donde visiblemente veo que la demanda depende del precio, implícitamente veo que los precios dependen del tiempo. ¿Está bien? Eso tengo ahí. Por lo tanto, esto ya hay acá una expresión de la derivada de la demanda con respecto al tiempo. Para calcular las derivadas parciales de la demanda con respecto al precio 1 y con respecto al precio 2, sencillo porque la demanda la tengo explicitada como es. Y la demanda ya no es que tiene que venir Collidini a decirme la demanda es función del precio 1 y el precio 2, sino que yo ya veo que la demanda es función del precio 1 y el precio 2. ¿Sí? Se ve ahí la diferencia con la otra expresión que yo les había puesto antes, que no se veía si la producción era función, ¿sí?, de los insumos o no, y tenía que chequearlo con Collidini. Acá la demanda no aplico nada de Collidini. La demanda es obvio que es función del precio 1 y el precio 2. Para calcular las derivadas parciales derivo como aprendimos antes. Entonces saco 2p sub 1 por p sub 2 al cubo más 2p sub 2, este término que está acá, menos 6p sub 1, y este término no tiene nada, así que ya está. Y lo mismo con la otra. Entonces esas dos expresiones las calculo sin problema. Mi problema viene cuando quiero calcular la derivada del precio 1 con respecto al tiempo, ¿sí? O del precio 2 con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque yo veo que lo que tengo acá, este sistema que me dieron acá, es un sistema, ¿sí?, de dos ecuaciones que me definen implícitamente, por lo que se ve acá, al precio 1 y al precio 2 en función del tiempo. Tendría que averiguarlo, ¿sí? Yo ya uno lo da como por hecho, pero digo, uno tendría que decir, bueno, esta ecuación, estas dos ecuaciones que están acá, ¿me definen al precio 1 como función del tiempo y al precio 2 como función del tiempo? ¿Son dependientes del tiempo? Bueno, lo puedo ver con Collidini, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea, lo que hacemos para verlo con Collidini? Que exista un punto donde se verifique, que no lo voy a buscar, chicos, en general considero que existe un punto donde se verifica mi sistema, que las derivadas parciales con respecto a las tres variables, tanto de f como g, son continuas y existen con respecto a un punto. Esto se los enuncio a los efectos de que vimos la teoría, pero en la práctica más adelante, si en la práctica profesional, no en esta materia, pero digo, en la práctica profesional me digo que uno lo da por supuesto que se cumple, pero obvio que si yo empiezo a ver que algo no se cumple, que alguna derivada me va a quedar que no es continua, todo el análisis que haga de Collidini no me va a servir, ¿está bien? Y por otro lado, el determinante jacobiano del sistema me tiene que dar distinto de 0. ¿Cómo podría calcular el determinante jacobiano? Este que yo les puse acá. No es ni más ni menos que f grande derivado con respecto a las dos variables dependientes en el primer renglón
Y en el segundo renglón, g grande derivado con respecto a las dos variables dependientes, p sub 1 y p sub 2, que es esta expresión que está acá. Fíjense que si yo hago f con respecto a p sub 1, me queda 3 p sub 2 al cuadrado, ¿está bien? Más este 4 que está acá. Si hago f con respecto a p sub 2, ¿qué me queda? Este 2 lo bajo, así que me queda 6 p sub 1 por p sub 2 y después no vuelve a aparecer nunca más. Esto que está acá es la derivada de f con respecto a p sub 2. Y pueden chequear ustedes que esto que está acá es g derivado con respecto a p sub 1 y esto es g derivado con respecto a p sub 2. Es decir, el jacobiano yo lo podría calcular directamente. Pero a veces, como en la demostración de por qué el jacobiano tenía que ser distinto de 0, diferenciábamos todo el sistema, apliquemos eso acá, ¿sí? Entonces, en vez de hacerlo directo, hagamos algunos pasos. Y lo que está bueno es que no me tengo que acordar de memoria cómo es el jacobiano. Fíjense que, ¿qué hago yo? Diferencio todo este sistema. ¿Qué significa que diferencia un sistema, chicos? Que haga el diferencial de esta f grande y que haga el diferencial de esta g grande. ¿Y el diferencial de esta f grande qué es? Es f derivada con respecto a p sub 1, que me da esto, por diferencial p sub 1. F derivada con respecto a p sub 2 por diferencial p sub 2. F derivado con respecto a t por diferencial t. Eso significa hacer un diferencial. Nosotros cuando se los dábamos decíamos, bueno, si tengo z como función de x y de y, el diferencial de z no era ni más ni menos que qué cosa. Z' de x diferencial x más z' de y diferencial y. Si ahora las letras cambian, las variables tienen otro significado, el diferencial sigue siendo el mismo, entonces diferencio de la misma forma. Saco la derivada con respecto a cada una de las variables, multiplico por el diferencial, ¿sí? Una vez que diferencié todo mi sistema, tanto f como g, una opción que yo tengo es, lo que siempre planteamos es, los diferenciales de las variables exógenas los paso para la derecha, ¿sí? Todos los términos estos, que son en este caso mis variables exógenas, ¿cuáles son? Es solo una y es el tiempo. Mis variables endógenas, ¿cuáles son? O dependientes, p sub 1 y p sub 2. Por eso dejé todo lo que acompaña al diferencial p sub 1 y p sub 2 lo dejé de la izquierda. Todo lo que acompaña al diferencial t, que es mi variable exógena, lo dejé de la derecha. Y lo que hice es, me salté un paso acá para no escribir tanto. Si yo hubiera pasado menos 4t diferencial t, lo que hice es dividir todo por diferencial t. ¿Por qué hice esto? Porque lo que les quería mostrar es que esto que está acá con forma de ecuación lo puedo expresar matricialmente de esta forma. ¿Qué significa matricialmente? Mis incógnitas, en vez de como era antes cuando yo les presenté Cramer, que mis incógnitas eran x e y, mis incógnitas son la derivada de p sub 1 con respecto a t, la derivada de p sub 2 con respecto a t. Mi matriz del sistema no es ni más ni menos que la matriz jacobiana, pero acá, sin razonar nada, ya me queda bien, ¿sí? Porque yo separé bien de qué lado dejé los diferenciales de las variables dependientes y de qué lado los diferenciales de las variables independientes. Entonces, esto expresado así, yo vengo, si esto lo tengo expresado así y se los plantearía en álgebra y les digo, esta es mi incógnita, ustedes resuelvan por Cramer esto, sin saber nada de función implícita, lo pueden calcular, ¿sí? Y esa es la idea. Yo tengo el diferencial este de p sub 1 con respecto a t, ¿qué me queda? Es mi primer incógnita que está acá, ¿sí? P sub 1 me quedó, ahora que veo en alguno con mayúscula, otro minúscula, es lo mismo. Esta derivada que está acá es mi primera incógnita. Entonces, ¿cómo la calculo con Cramer? En el denominador, el determinante de la matriz del sistema, que no es ni más ni menos que mi matriz jacobiana. En el numerador, como es mi primera incógnita, tengo que a la primera columna reemplazarla, a la primera columna que está acá, la reemplazo por el término independiente, menos 4t menos 2t, ¿sí? Que es lo que hice acá. Y resuelvo el determinante del numerador y el determinante del denominador, ¿sí? Que esto ya no les aporta mucho que les diga cómo se calcula, pues una de 2 por 2 que la recontra saben, pero lo que les quiero mostrar es todo lo que usan ustedes en implícita es una herramienta que ya vieron de álgebra. De hecho, cuando empiecen a cursar mate para economistas van a ver que en un montón de cosas se apoyan en temas de álgebra. ¿Está bien? Entonces está bueno entender de dónde viene la herramienta y saber cómo la están usando. Y no, si no parece que esto que aplican acá, de este cociente de determinantes,
es algo relacionado con implícitas y es al revés. Implícitas se aprovecha de Cramer para calcular más fácilmente estas derivadas, ¿sí? Y poder usarlas como las usan ustedes con los modelos que vieron el sábado pasado, ¿sí? De ISLM, ¿sí? O todo lo de estática comparada. Pero entonces usan Cramer para resolver implícitas. Entonces el concepto nuevo de análisis 2 es ecuaciones implícitas o sistemas de implícitas. ¿Cómo resuelven estas dos incógnitas? Es utilizando una herramienta de álgebra. ¿Está bien? Y acá, en este último ejemplo que les muestro, digo, no se los leo todo de nuevo porque es lo mismo, pero digo, vuelvo a tener lo mismo. Tengo z que depende de y de x. Y a su vez, y x están relacionadas a través de este sistema que está acá. ¿Está bien? Por lo tanto, para calcular la derivada de z con respecto a t, voy a usar como función compuesta, ¿sí? Porque yo tengo z que depende de x y x a su vez depende de t, pero ¿cómo depende x e y de t? A través de un sistema implícito, ¿está bien? Entonces se complica porque ya el problema no está planteado como siempre, que tenía compuesta por un lado e implícitas por el otro. Y es muy común que se les presente así, ¿sí? Que alguna ecuación la tengan dada explícitamente como esto, pero después en el medio algunas variables aparecen representadas a través de un modelo así. ¿Está bien? Entonces ustedes combinan los dos conceptos, y los dos conceptos son los que vimos nuevos ahora, por eso se los remarco ahora, ¿sí? Para que vean dónde los están metiendo. Y acá exactamente lo mismo, ¿sí? Me parece que no tiene mucho sentido que se los vuelva a plantear, pero sí, fíjense. No, sí, acá, esto les quería plantear. Este es mi sistema de implícitas. Y lo que yo sé, en realidad, como pasó acá en este problema, no me están diciendo mucho, pero yo intuyo y supongo que se cumple Collidini y que este sistema me representa a x como función de t y a y como función de t. Sí, eso es lo que tengo metido ahí adentro. Yo digo, bueno, estas dos ecuaciones me representan dos funciones que son x como función de t y y como función de t. Para empezar a ver eso tendría que ver que el jacobiano, ¿sí?, de ese sistema sea distinto de cero. Y el jacobiano, ¿cómo lo puedo calcular? Igual que antes, ¿sí? Como les decía yo antes, que directamente el jacobiano de este sistema, si yo sé que mis variables dependientes son x e y, mi jacobiano va a ser 2, porque es la derivada de f con respecto a x, y 2y por otro lado, y reemplazaré en el punto, ¿sí?, que me estén dando, si es que me lo dan. Pero si no, lo que me interesa mostrarles acá es, si ese era mi sistema, puedo diferenciar todo el sistema, ¿sí? ¿Y qué significa de nuevo diferenciar todo el sistema? Derivar todo esto con respecto a x. Me queda 2 por diferencial x. Derivar todo esto con respecto a y. Me queda 2y diferencial y. Derivar todo esto con respecto a t. Me queda 1 diferencial t. Por lo tanto, fíjense que acá, cuando diferencio, lo que hago es esto, que no es ni más ni menos que aplico la definición de diferencial que también vimos hace un tiempito, ¿está bien? Pero que es nuevo de análisis 2 para dos variables, ¿sí? Pero digo, para que sepan, digo, porque a veces mezclan diferencial con solo plantear la derivada, ¿está bien? Y en el diferencial lo que yo hago es derivo y multiplico por los diferenciales de cada una de las variables, y no las tengo que olvidar los diferenciales, ¿sí? Si no, no sería un diferencial. Y una vez que ya hallé eso, acá me queda directamente mi matriz del sistema ya todo diferenciado, y mis incógnitas, fíjense que son diferencial x, diferencial t, diferencial y, diferencial t. Por lo tanto, armé mi sistema parecido a como lo planteamos en Cramer, que esa es la idea de planteárselos así, para que ustedes después lo resuelvan, como les puse acá, aplicando Cramer. ¿Está bien? Esa es la idea de cómo se los planteo. O como lo planteamos en el ejemplo 10, que lo planteamos más mecánico y que ya las derivadas de x con respecto a t y de z con respecto a t, ustedes las hacían, sí, directamente. ¿Está bien? Sin de y con respecto a t, sí, ahí me quedó, no sé por qué z, sí, directamente les queda. ¿Está bien, chicos? Ah, lo tengo capturado, está mal. Bueno, no lo puedo modificar. Bueno, eso. Hasta... esperen que ¿se entiende? ¿Qué cosa? Perfecto, bueno, bárbaro, chicos. Esto era lo que quería mostrarles para hoy.